Ok. Entonces, nosotros la semana pasada habíamos quedado en la parte de los análogos de GLP-1 y como el nombre lo indica, entonces son análogos sobre el receptor de GLP-1. Pero ¿cuál era la otra incretina del que habíamos hablado la semana pasada? Además del GLP-1, ¿cuál es el otro péptido importante? ¿Alguien se acuerda? El GIP, ¿ok? Entonces, realmente el GIP hasta el momento no se le había dado mucha bola, ¿verdad? No, porque se supone que en buena teoría lo que presentaban las personas que tienen diabetes no tienen niveles bajos de GIP, sino que lo que se cree es que hay una resistencia a la acción del GIP. Sin embargo, hoy en día se sabe que el GIP tiene un efecto complementario al GLP-1. ¿Okay? Entonces, GIP tiene un efecto permisivo del GLP-1, entonces potencia el efecto sobre el receptor de GLP-1. Pero además, GIP tiene sus efectos adicionales. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, igual que el GLP-1, produce saciedad, disminuye las náuseas del GLP-1, disminuye peso corporal y aumenta el gasto metabólico, el gasto energético. A nivel pancreático, potencia el efecto del GLP-1, produciendo más insulina y suprimiendo los niveles de glucagón, suprimiendo glucagón y luego entonces puede aumentar la liberación de glucagón en presencia de hipoglicemia. Pero además se sabe que el GIP tiene sus efectos adicionales, por ejemplo, en el tejido adiposo. Y en el tejido adiposo no actúa el GLP-1, sino que en el tejido adiposo el GIP puede aumentar la sensibilidad de la insulina, entonces aumenta la capacidad de almacenamiento de lípidos, entonces disminuye la lipotoxicidad, aumenta el flujo sanguíneo en el tejido graso, aumenta la capacidad de almacenamiento de energía en el tejido graso y disminuye la infiltración de células proinflamatorias. Y a nivel sistémico, entonces, si el paciente termina comiendo menos porque tiene un efecto adicional sobre el apetito, entonces disminuye también la hiperglicemia y disminuye la cantidad de triglicéridos de la dieta. ¿Okay? Entonces, en el tejido muscular tiene un efecto indirecto, entonces nuevamente a través de la pérdida de peso y la menor ingesta calórica y con menos lipotoxicidad, donde vamos a tener aumento de la sensibilidad en la insulina y vamos a tener un poquito menos de acumulación ectópica en el tejido muscular de grasa. Entonces, esto llevó al desarrollo de coformulaciones de péptidos que pueden actuar tanto en el receptor de GLP-1 como en el receptor de GIP. Entonces, ya el primero de estos existe y está aprobado, recientemente aprobado este año en Estados Unidos y Europa, y nosotros no lo tenemos todavía en el país. Entonces, este péptido es el único que existe por el momento, pero viene más en el camino, y este se llama tirzepatide. Tirzepatide, entonces, es un péptido, como podemos ver aquí en la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, es multifuncional, entonces, basado en la estructura del GIP, entonces no se basa en la estructura del GLP-1. Al basarse en la estructura del GIP, le hacen una secuencia en los cambios en la secuencia de aminoácidos, perdón, okay, que hace que pueda actuar no solo en el receptor de GIP, sino que pueda actuar en el receptor de GLP-1. Además, tiene una vida media muy prolongada de alrededor de 5 días, permitiendo la administración subcutánea una vez a la semana, ¿okay? Y no se afecta su metabolismo por disfunción renal o disfunción hepática. Y lo que se ha visto con el tirzepatide es que su efecto es mucho más potente que el más potente de los GLP-1s. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el más potente de los GLP-1s? De los agonistas de GLP-1. Liraglutide. No, un poquito más potente que el liraglutide. Semanal. Semaglutide. Sema es el más potente de los que nosotros tenemos hoy en día. Y Sema baja hemoglobina glicosilada en alrededor de 1.5, 1.7% más o menos. Y tirzepatide logra bajar más de 2% hemoglobina glicosilada. Entonces, el peso corporal cuando con semaglutide en las dosis de obesidad, incluso en las dosis altas, ¿verdad? En obesidad, logra perder alrededor del 12% del peso corporal. Con tirzepatide hay pacientes que pierden hasta 25% del peso corporal. Entonces, termina siendo muchísimo más potente de lo que es el análogo de GLP-1. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque ya está disponible en Estados Unidos y Europa. Bueno, ya está aprobado comercialmente. Se está empezando a comercializar y nosotros probablemente en un par de años puede ser que lo tengamos en el país. Y luego la otra formulación que existe con los inyectables es la combinación, es la coformulación en un solo dispositivo, o sea, un mismo lapicero, que tenga entonces insulina basal y que tenga el análogo de GLP-1. Entonces tenemos ambos medicamentos que vimos previamente en la clase pasada.
Y con esto lo que ganamos es que la insulina basal, entonces cuando utilizamos, por ejemplo, ya sea glargina o degludec, esta insulina basal me actúa predominantemente sobre la glicemia en ayunas. Y cuando se combina con el GLP-1 que me produce enlentecimiento del vaciamiento gástrico y hace que la persona coma menos, vamos a actuar más en la glicemia postprandial. Entonces, con una sola punzada al día, en una coformulación donde esta punzada trae los dos medicamentos, vamos a actuar sobre tanto la glicemia en ayunas como las glicemias postprandiales, produciendo entonces una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada. Entonces, hoy en día, nosotros contamos con 2 de esas coformulaciones. Entonces, estas coformulaciones actúan 2 vías fisiopatológicas diferentes. Entonces, ya vimos que el GLP-1 actúa sobre las vías sincretinas y la insulina basal lo que hace es reemplazar la insulina y actuar sobre la caída de la función de la célula beta. Entonces, de las 2 combinaciones que nosotros tenemos, uno de estos ya lo tenemos en el país, que es insulina glargina U100, entonces no es el U300, es el U100, que viene combinado con lixisenatide, con este GLP-1 de acción corta basado en la estructura del XTP4. Y vamos a tener uno que sí lo vamos a tener pronto también en el país, que es la combinación de degludec con liraglutide. Entonces, como vienen juntos, cada vez que yo subo la dosis, entonces estoy subiendo las dosis de los 2 productos a la vez. La ventaja que tiene esto es que la titulación, el aumento de dosis del GLP-1 tiende a ser muy gradual, muy leve. Entonces, esto hace que la tasa de efectos adversos, la tasa de náuseas, sea significativamente menor comparado con el uso del GLP-1 por separado. Entonces, no sé si quedamos claros con esto. Entonces, esto es básicamente porque vamos un poquito más despacio con la dosis, que hace que la tolerancia sea mejor. Y por otro lado, donde yo estoy combinando el GLP-1 con la insulina basal, esto hace que comparado con insulina basal sola, las dosis de insulina basal que se requieren terminan siendo menores y por lo tanto también el riesgo de hipoglicemia y aumento de peso termina siendo menor comparado con utilizar insulina sola. ¿Okay? Entonces, el pro de esta combinación es que nos permite una titulación más gradual, con menos efectos adversos. Y el contra, digamos, lo malo es que cada vez que yo titulo, cada vez que subo la dosis de ambos medicamentos. No hay forma que yo pueda separar uno de otro. Entonces, si el paciente no está tolerando el efecto del medicamento por náuseas y yo necesito subirle la dosis de la insulina, donde le subo la dosis de la combinación fija, le estoy subiendo los 2 componentes y las náuseas pueden empeorar. Entonces, pros y contras, ¿verdad? Entonces, la facilidad de un solo dispositivo con una titulación gradual, pero eso también es la misma limitante, haciendo que no pueda titular cada uno por separado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con coagonistas o las coformulaciones? Ok. Y vamos a tocar rápidamente este otro medicamento inyectable que realmente prácticamente en todo el mundo ya no se utiliza más. Y son los análogos de amilina. Y esto es porque este es el único otro medicamento, estrictamente hablando, ¿verdad?, aprobado para diabetes tipo 1. ¿Verdad? Entonces, en diabetes tipo 1 no solo hay una deficiencia de insulina, sino que hay una deficiencia, la célula beta pancreática, además de secretar insulina, secreta amiloide pancreático. Y el amiloide pancreático tiene sus funciones. Entonces, este amiloide pancreático lo que hace es retardar el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Y actúa también como una señal de saciedad. Entonces, lo malo es que este amiloide pancreático se precipita en el islote pancreático y, perdón, lo que secreta es amilina, ¿verdad? Y se deposita como amiloide. Entonces, la amilina lo que tiene es la función fisiológica, esta parte del vaciamiento gástrico y supresión del apetito. Entonces, cuando se precipita y se deposita en forma de amiloide pancreático es una señal de apoptosis para la célula beta. Entonces, al ser proapoptótico, vamos disminuyendo la capacidad de secreción de insulina por parte de la célula beta. Pero en la persona que tiene diabetes tipo 1, donde hay una destrucción de células beta, no solo no produce insulina, sino que no produce tampoco amilina. Y donde no produce amilina, el vaciamiento gástrico es más rápido. Entonces, pramlintide es un análogo de la amilina que no precipita, entonces no va a formar amiloide pancreático. Es hidrosoluble y tiene esas 3 sustituciones en la secuencia de aminoácidos de la amilina. Entonces, tiene una vía media de 50 minutos con un pico a los 20 minutos y la duración es de alrededor de 3 horas. Entonces, lo que hace es inyectarse insulina rápida, se inyecta en un lapicero separado el pramlintide. Esto nos ayuda a retardar el vaciamiento gástrico, disminuye las dosis de insulina rápida que el paciente necesita, disminuye el de peso y disminuye el riesgo de hipoglicemias. Entonces, ¿a qué se parece el efecto del pramlintide?
Al de los análogos de la GLP1. Entonces, el efecto termina siendo muy similar al de los GLP-1. Entonces, dado que el pramlintide, la limitante, entonces es que, imagínense si el paciente tipo 1, paciente con diabetes tipo 1, entonces se inyecta una insulina basal, que eso ya no es una pulsada al día. ¿Cuántas dosis de insulina rápida se tiene que poner? El paciente que tiene diabetes tipo Mínimo, 1. Ajá. Sí, cada vez que mínimo. coma, mínimo 3 comidas fuertes. Mínimo 3. Entonces vamos por 4 pulsadas diarias. Y tendría que inyectarse justo antes de comer una dosis adicional de pramlintide. Entonces vayamos por 7 inyecciones diarias. Entonces esto hace que no sea muy práctico. Entonces realmente pramlintide lo producía una compañía pequeña, nunca pegó, ¿verdad? Entonces esa era la limitante. Entonces, si estos, a final de cuentas, con los GLP-1 vamos a tener efectos similares, hay diferentes estudios de los GLP-1 que han mostrado resultados similares en pacientes con diabetes tipo 1, tanto con GLP-1 de acción corta como GLP-1 de acción larga. Y en general lo que muestran es una pérdida de peso en pacientes que tienen diabetes tipo 1. Hay una discreta reducción de hemoglobina glicosilada, nada muy marcado. Disminuye ligeramente las dosis de insulina, pero estrictamente hablando, ninguno de los GLP-1 está aprobado para usar en diabetes tipo 1, ¿verdad? Aunque el efecto no es del todo tan diferente a lo que nosotros podríamos esperar del pramlintide. ¿Ok? Entonces, retarda el vaciamiento gástrico, ya lo mencionamos, es una señal de saciedad para el hipotálamo, entonces, y reduce la ingesta de alimentos a corto plazo, lo que nos llevan a pérdida de peso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con los fármacos inyectables? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar a la clase de hoy, que es la parte de los antidiabéticos orales. Entonces hoy nos vamos a centrar en los orales. Y con respecto a los orales, evidentemente el uso es en pacientes con diabetes tipo 2. Y la razón de por qué existe tantos grupos terapéuticos en antidiabéticos orales es porque la fisiopatología de la persona que tiene diabetes tipo 2 es mucho más complicado de lo que nosotros pensábamos hace unos años atrás. Entonces, siempre se habla de resistencia a la insulina y de insulinopenia, ¿verdad? De efecto de la función de la célula beta, pero esto va más allá. Entonces, lo primero es, ¿qué quiere decir resistencia a la insulina? Todo el mundo habla de resistencia a la insulina, pero aquí estamos hablando de resistencia a la insulina. ¿Qué piensan ustedes cuando se les habla de resistencia a la insulina? Vamos a aclarar el concepto. Entonces, ¿qué es resistencia a la insulina? ¿Qué piensan ustedes? A ver, todos han escuchado sobre resistencia a la insulina, ¿cierto? Sí, sería como el defecto en los receptores que hace que la insulina no tenga, no sea tan efectiva cumpliendo sus funciones o sus acciones. Ok, está bien, sí, pero el defecto no es el receptor. Es raro que haya una mutación del receptor de insulina, sino que el defecto más bien es post-receptor. Pero la pregunta inmediata que va ligado a eso es, ¿cuáles son los sitios de acción de insulina? ¿En qué tejidos actúa? A ¿Dónde actúa? nivel muscular, Ok, entonces, ¿qué adiposo. hace? Músculo, adiposo, ajá. ¿Y dónde más? Sí. Y en hígado. Y en hígado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función normal que hace la insulina a nivel del tejido muscular? Almacenar glucosa. Almacena glucosa. Entonces se estimula la expresión, la translocación de los GLUT4, ¿verdad? Para que haya entrada de glucosa a favor de gradiente de concentración para su, ya sea glicólisis, para el consumo o para almacenamiento. Entonces, cuando tenemos resistencia a la insulina, entonces vamos a tener un menor efecto sobre el tejido muscular y por lo tanto en el tejido muscular va a captar menos glucosa. Entonces hay una reducción de la captura de glucosa en el tejido muscular. Aquí tenemos el primer defecto. ¿Cuál es el papel de la insulina? ¿Qué efecto tiene a nivel del hígado? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Qué hace la insulina a nivel del tejido hepático? Era como inhibir la gluconeogénesis, la glucogenólisis. ¿Ok? Inhibe la gluconeogénesis, inhibe la glucogenólisis y captura glucosa. Entonces, al final de cuentas, está disminuyendo la producción hepática de glucosa. Entonces, cuando yo tengo resistencia a la insulina, a nivel del tejido hepático voy a tener un aumento en la producción hepática de la glucosa. ¿Y qué hace la insulina en el tejido adiposo? Disminuye la lipólisis y la secreción de ácidos grasos. ¿Ok? Disminuye la lipólisis y liberación de ácidos grasos, actuando sobre cuál enzima.
¿Alguien se acuerda? La lipasa intracelular, algo así, creo. Lipasa sensible a hormonas. Entonces, actúa en la lipasa sensible a hormonas. Lo que hace entonces la insulina es que al actuar sobre esta lipasa inhibe la lipólisis y hay menos liberación de ácidos grasos libres. Entonces, si yo tengo resistencia a la insulina en el tejido adiposo, entonces voy a tener menos inhibición de la lipólisis y voy a tener un aumento en la lipólisis. Y este aumento en la lipólisis, esta liberación de ácidos grasos libres, nos lleva a producir una serie de problemas. Este aumento en la lipólisis es uno de los responsables de por qué el tejido muscular se hace resistente. Entonces, ¿por qué hay menos captura de glucosa a nivel del tejido muscular? Este aumento de la lipólisis llega al tejido hepático y promueve que el tejido hepático entonces produzca VLDLs. Y al producir VLDLs, los niveles de triglicéridos suben. Eso lo vamos a ver en la clase de lípidos. Luego, el aumento de la lipólisis también me produce lipotoxicidad sobre la célula beta y la capacidad de liberación de insulina en la célula beta disminuye. ¿Ok? Entonces, vea que estamos viendo ya vamos viendo 3 defectos diferentes. Entonces vamos a tener aumento de lipólisis con la liberación de ácidos grasos libres, menos captura de glucosa por el tejido muscular, aumento en la producción hepática de glucosa y habíamos hablado desde la semana pasada que hay una caída gradual en la función de las células beta con menos liberación de insulina. Luego, ¿qué habíamos hablado de las incretinas? ¿Qué pasa con las incretinas en personas que tienen diabetes? Que el efecto de los péptidos es menor. El efecto de los péptidos es menor. Vamos a tener un menor efecto incretínico. Vamos a tener menos liberación de GLP-1, ¿verdad? Y vamos a tener una mayor degradación del GLP-1. Entonces, si yo tengo un menor efecto incretínico, esto me contribuye a que haya una menor liberación de insulina. Pero el otro papel que tienen los GLP-1, ¿qué hace sobre la célula alfa? ¿Qué hace sobre el glucagón? Disminuye la secreción. Disminuye secreción del glucagón. Entonces, donde yo tengo pérdida del efecto incretínico, voy a tener mayor producción de glucagón por parte de la célula alfa. Pero además, de una manera relativa, los islotes pancreáticos van a tener mayor proporción de células alfa porque tenemos menos cantidad de células beta. Y se ha visto que las células beta inhiben también la liberación de células alfa. Entonces vamos a tener mayor producción de mayor producción de glucagón o una falta de supresión de glucagón en los estados postprandiales. Y este glucagón también llega como a actuar a nivel del tejido hepático y también promueve la liberación de glucosa del tejido hepático. Entonces, este es otro factor que contribuye a la mayor producción hepática de glucosa. Y finalmente, el octavo de estos defectos tiene que ver con una mayor expresión de los transportadores renales de glucosa, entonces de los SGLT2, y esto permite entonces que el riñón, incluso desde el recién diagnóstico, capte mayor cantidad de glucosa y el umbral renal de excreción de glucosa aumenta. Entonces, vea que son múltiples tejidos los que están comprometidos en la persona que tiene diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar en la parte de fármacos pensando en estos diferentes defectos. Entonces, vamos a empezar primero con el medicamento más utilizado de todos, que es la metformina. Y la metformina es la única representante, es el único de esta clase terapéutica que se llaman las biguaninas. Entonces, hoy en día solo existe metformina. Fenformina existió hace mucho tiempo y se retiró del mercado mundial por efectos adversos. Entonces, después de 60 años de uso de metformina, todavía no tenemos muy claro cuál es su mecanismo de acción. Entonces, lo que se sabe es que no hay un receptor de metformina como tal, sino que la metformina nos actúa en múltiples vías enzimáticas. Entonces, lo que es la metformina, entonces va a actuar, lo que está en rojo, ¿verdad? En este color aquí morado, es donde actúa la metformina. Lógicamente, el más es que estimula y el menos es que inhibe. Entonces, básicamente a nivel hepático, la metformina está estimulando la glicólisis, está estimulando todas las vías que tienen que ver con la entrada de la glucosa hacia su degradación y formación de piruvato. ¿Ok? Luego, me está bloqueando, me está inhibiendo todas las vías y todas las enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis. Donde aquí, la vía limitante de la gluconeogénesis termina siendo la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces, esta es una de las enzimas que inhibe la metformina. Por otro lado, el paso final en la gluconeogénesis, que es la conversión de la glucosa 6-fosfato hacia glucosa a través de la glucosa 6-fosfatasa, esta también es inhibida por la metformina. Por otro lado, la metformina, como les decía, entonces me estimula la glicólisis. Y dentro de estos, entonces me estimula la acción de la glucoquinasa, ¿ok? Y me estimula la acción de la piruvatoquinasa,
para generar finalmente piruvato, que es el que va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, vea que básicamente me estimula glicólisis y me inhibe la gluconeogénesis. Por otro lado, también se sabe que la metformina, uno de los mecanismos principales es que nos va a aumentar la actividad de la AMP quinasa. Entonces, nos aumentan los niveles intracelulares de AMP, que este AMP, entonces, nos activa la AMP quinasa. Y al activarse la AMP quinasa, vamos a tener diferentes vías que se van a estimular. Por un lado, nos mejora el efecto post-receptor del receptor de insulina. Entonces, por eso se dice que tiene cierto grado de insensibilización de los tejidos periféricos al efecto de la insulina. Nos mejora el transporte, nos aumenta el transporte de glucosa, entonces aumenta la expresión, la translocación de los GLUT4. Disminuye la síntesis de ácidos grasos. Al disminuir la síntesis de ácidos grasos, también la liberación de ácidos grasos va a tender a ser un poco menor y por lo tanto revertimos de alguna forma un poco la lipotoxicidad. Que finalmente todo esto se traduce en una mejoría pequeña de la sensibilidad a la insulina. Entonces, realmente la metformina tiene diferentes acciones. El principal probablemente de todos, el más importante, termina siendo entonces disminución de gluconeogénesis hepática. Entonces disminuye la gluconeogénesis hepática y disminuye la producción hepática de glucosa. Luego, a nivel hepático también entonces vamos a tener un poquito más de glicólisis, un poquito más de captación de glucosa y oxidación de ácidos grasos. En el tejido muscular, entonces vamos a tener un poquito más de captación periférica de glucosa y vamos a tener mayor oxidación de ácidos grasos y menos lipogénesis. Y ya hablamos que en el tejido graso, entonces va a producir un poco menos de lipogénesis y un poco menos de lipólisis. Entonces vamos a tener menos liberación de grasa hacia el tejido periférico. Entonces, y por lo tanto se traduce en una mejoría a la sensibilidad a la insulina. Hay algunos estudios que indican que a nivel pancreático puede, a través de la reducción de la lipotoxicidad, habíamos hablado que la lipotoxicidad es uno de los mediadores que hace que la capacidad de liberación de insulina sea menor. Al revertir la lipotoxicidad, recuperamos un poco la capacidad de secreción de insulina. Sin embargo, ¿verdad? No estimula directamente la secreción de insulina. Y a nivel del tracto gastrointestinal, metformina estimula la liberación de GLP-1. Entonces, nos potencia el efecto de las incretinas. Pero también se ha visto que la metformina aumenta la absorción de glucosa y la utilización de glucosa a nivel del epitelio del tracto gastrointestinal. Entonces, aumenta el consumo, el uso local de glucosa y no necesariamente es porque se absorba más y pase más hacia la circulación sistémica. Entonces, vea que los sitios de acción son diferentes. Entonces, viendo este mecanismo de acción, ustedes esperarían que la metformina produzca hipoglicemias. Si el paciente no come, nos va a llevar a hipoglicemia. ¿Qué pensarían? ¿Puede producir hipoglicemia o no produce hipoglicemia? ¿Me oyen? Doctor, es que no sé, está un poco difícil, pero uno pensaría que no. No, ¿verdad? ¿Por qué va a producir hipoglicemia? No me está estimulando directamente la secreción de insulina. A diferencia de los secretagogos que vamos a ver dentro de un momento. Pero realmente no tiene por qué llegar a producir hipoglicemia. Entonces, en resumen, inhibe gluconeogénesis, favorece la utilización periférica de glucosa, mejora la utilización intestinal de glucosa, entonces retarda un poco la absorción intestinal de glucosa en modelos animales, reduce un poco también la glucotoxicidad, entonces al haber menos hiperglicemia, la hiperglicemia es tóxica para la célula beta, entonces reducimos un poco esa glucotoxicidad. Ya vimos que entonces inhibe la gluconeogénesis y dentro de los mecanismos de la gluconeogénesis es que vamos a tener una menor conversión de lactato, que es el sustrato principal para la gluconeogénesis, hacia piruvato. Pero esto también nos lleva a su efecto adverso más temido, ¿okay? No necesariamente el más común, pero sí al que se le tiene más precaución. Entonces, si yo estoy inhibiendo la conversión de lactato hacia piruvato, ¿qué va a pasar con los niveles de lactato? Va a haber una acidosis láctica. Entonces, se puede acumular el lactato. Y si se acumula el lactato y se convierte en ácido láctico, ¿cuáles son las vías que nosotros tenemos para deshacernos, para eliminar el ácido láctico? Riñones y respiración. Riñones y respiración. Entonces, respiración, la persona se puede poner taquipneico, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a tener disfunción renal, ¿qué va a pasar? Si tenemos compromiso en la función renal, ¿qué va a pasar con los niveles de lactato entonces?
Aumentan. Empiezan a aumentar. ¿Okay? Entonces ya vamos a tocar eso. Aumenta la activación entonces de la piruvatoquinasa, aumenta la conversión de piruvato a alanina, ¿verdad? Y al final de cuentas, el sitio de acción principal probablemente termina siendo la mitocondria del hepatocito, donde inhibe la fosforilación oxidativa y por lo tanto inhibe la gluconeogénesis hepática. Ok. No tiene metabolismo hepático, no tiene eliminación renal. Entonces, la contraindicación renal de la metformina no es porque se nos acumule medicamento, no es porque se nos acumule metformina, ¿okay? Es por la acumulación de ácido láctico. La biodisponibilidad es entre un 50 y un 60%, y esta biodisponibilidad se reduce en presencia de alimentos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros lo damos con comida, la biodisponibilidad es un poquito menor. Y sin embargo, ¿cómo damos la metformina? ¿Qué le decimos al paciente? Con alimentos. Con alimentos. ¿Y por qué se le dice que lo dé con alimentos? Por tolerancia gastrointestinal. Por tolerancia, para mejorar la tolerancia gastrointestinal, entonces prefiere uno que lo tolere mejor y sacrifica un poco la biodisponibilidad del fármaco. Reduce un poco el perfil de lípidos, entonces hay una mejoría del LDL entre un 10 y un 15%, triglicéridos se disminuye entre un 10 y un 20%, HDL aumenta discretamente. Entonces, estos son efectos poco potentes, pero algo contribuyen. Puede tener un efecto aparentemente supresor de apetito en el sistema nervioso central, que esto lleva a una muy discreta pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso promedio de metformina es 1.5 kilos. Entonces, la metformina no es un medicamento para obesidad. Ustedes van a ver el día de mañana en la calle que metformina lo usan como la pomada canaria. Se usa para todo, ¿verdad? Incluyendo para pérdida de peso. Y vean que el efecto en pérdida de peso es de apenas 1,5 kilos. El otro mecanismo que nos lleva a la pérdida de peso es la diarrea que induce metformina, ¿okay? Y además de que metformina como efecto adverso puede producir sabor metálico. Entonces, a algunas personas las comidas les saben mal y empiezan a comer menos a raíz de eso. ¿Okay? Tiene un efecto Doctor, perdón, Ajá, sí. una pregunta. Cuando dicen que, por ejemplo, que la metformina disminuye 1,5 kilos, ¿es 1,5 kilos al mes o durante el tratamiento? Durante todo el tratamiento, ¿verdad? 1,5 kilos como a los 6 meses y ahí se quedó. Entonces, no es que está perdiendo 1,5 kilos todos los meses. Sino que el efecto de ya llegar a los niveles basales, de ya estar tomando el tratamiento, sería ese. Exactamente. Ok, gracias. ¿Okay? Luego, revierte un poco el estado procoagulante que tienen las personas que tienen diabetes, entonces va a disminuir el inhibidor del activador del plaminógeno tisular tipo 1 y aumenta los niveles del activador del plaminógeno tisular. Entonces, revierte un poco el estado procoagulante que tienen los pacientes que tienen diabetes. La limitante principal de la metformina, como ya lo hemos mencionado, es la parte de los efectos adversos gastrointestinales. Entonces, 30% de los pacientes que usan metformina van a tener efectos adversos gastrointestinales, de los cuales entonces lo más común termina siendo náuseas, distensión abdominal, diarrea, flatulencia. Esto posiblemente está asociado a la acumulación de la metformina en la pared intestinal. Del 30% de los pacientes que tienen estos efectos adversos gastrointestinales, solo 5% definitivamente no lo toleran, ¿verdad? Pero puede pasar que hay un 5% que definitivamente no toleran el medicamento. Entonces, muchos de estos pacientes, si nosotros no le decimos esto, terminan con estas colitis, entre comillas, terminan con colonoscopías, con un montón de exámenes adicionales, utilizan los recursos en salud, cuando es algo tan sencillo como metformina, lo que le está produciendo los efectos adversos. Entonces, además de darlo con las comidas, como se mencionó hace un momento, ¿qué otra estrategia podemos hacer para tratar de que el paciente tolere mejor esta parte de los efectos adversos gastrointestinales? Entonces, además de darlo con la comida, ¿qué piensa? Darle un protector gástrico, tal vez. No funciona. Entonces, darle un inhibidor de bomba, una cosa así, no funciona. No nos hace mucha diferencia. A ver, yo estoy seguro que todos ustedes han visto pacientes que usan metformina. ¿Qué más se le dice? ¿Qué más le decimos a los pacientes para que toleren mejor la metformina?
aumento gradual de dosis. Se empieza con dosis pequeñas y se empieza a subir gradualmente. Entonces, por ejemplo, empezamos con 500 miligramos esta semana, con la comida más fuerte. La próxima semana, en unos 5 o 7 días, entonces lo pasa a 2 veces al día con las 2 comidas más fuertes y posteriormente lo pasamos a 3 veces al día. Si cuando lo pasamos, por ejemplo, de 2 a 3 veces al día, el paciente tiene muchos efectos adversos gastrointestinales, nos devolvemos a la última dosis tolerada, lo dejamos ahí un rato más, un par de semanas, y volvemos a hacer el intento de volver a subir. Y si definitivamente no lo tolera, nos quedamos con la dosis la última dosis que toleró. Entonces, esa es una Doctor, opción. Ajá. disculpe, tenía una pregunta. No sé si estoy muy equivocada, pero yo tenía entendido que también los efectos gastrointestinales de la metformina tenían que ver con el hecho de que la formulación de la pastilla tenía lactosa. Eso es más un mensaje comercial de las compañías que producen metformina, ¿verdad? Pero esa parte de que si tiene lactosa o no, que si tiene gluten o no, no hace mayor diferencia. Que no va por ahí. Ok, gracias. Ok. Luego, la otra estrategia, entonces, para que mejore un poco la parte de la tolerancia gastrointestinal, es utilizar las formulaciones de liberación prolongada, los XR. Entonces, cuando nosotros comparamos las formulaciones XR con las de la liberación rápida, entonces mejora parcialmente, pero no contrarresta el 100% los efectos adversos. Entonces, de 30% probablemente estamos bajándolo como a 20 y tanto por ciento, pero hay pacientes que no toleran la metformina de liberación inmediata y sí toleran los de liberación prolongada. Entonces, esa es otra estrategia que se puede utilizar. Entonces, darlo con las comidas, ir aumentando la dosis gradualmente. Y 3, entonces, las formulaciones de liberación rápida. Y a pesar de todo esto, como se mencionó, hay un 5% de los pacientes que no toleran definitivamente la metformina. El otro efecto adverso que va a tener es sabor metálico. Entonces, esto no es muy común, pero puede presentarse. Ya mencionamos que no produce hipoglicemia y el temor principal es acidosis láctica. Y acidosis láctica es relativamente poco común. Se presenta apenas 3 casos por 100,000 personas por año. ¿Okay? Entonces, sin embargo, cuando le da, si se produce acidosis láctica, la mortalidad de acidosis láctica es casi un 50%. Entonces, el 90% de los pacientes que desarrollan acidosis láctica es porque tienen una contraindicación para el uso de metformina, que ya vamos a ver eso. Luego, a largo plazo también inhibe la absorción de vitamina B12, entonces puede llegar a producir deficiencia de vitamina B12. Dependiendo de lo que nosotros llamemos deficiencia, si son niveles séricos por debajo de, por ejemplo, 200 picogramos, esto puede llegar a ser tan alto como 20% de los pacientes a largo plazo. Sin embargo, la mayoría no hacen una deficiencia clínica de vitamina B12, pero los niveles de vitamina B12 sí pueden bajar. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando que tenemos que tener una selección adecuada del paciente para evitar la acidosis láctica, ¿cuáles serían las contraindicaciones, ¿verdad?, para el uso de metformina? ¿Qué pensarían? Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica, ok, ya mencionamos un poquito de eso. ¿Qué más? Además de enfermedad renal crónica. ¿Qué otra condición nos lleva a acumulación de ácido láctico? ¿Por qué se produce ácido láctico? ¿De dónde viene el ácido láctico? Músculo. De músculo. Sí, ¿bajo qué condiciones? ¿O siempre el músculo produce ácido láctico? Todos los tejidos. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones nos va a llevar a que el músculo produzca ácido láctico? Hipoxia. Hipoxia, ¿verdad? Básicamente glicólisis anaerobia. ¿Okay? Entonces, ¿y cuándo es que el músculo va a tener hipoxia? ¿Cuándo? Creo que un compañero ya lo dijo, pero estados de sepsis. ¿Y por qué la sepsis? ¿Por qué la sepsis nos puede llevar a hipoxia? Bueno, sería más como histotóxica, ¿verdad? Porque no hay utilización por parte del tejido del oxígeno. Y lo que vamos a tener es hipoperfusión tisular. Es eso.
¿verdad? Es más por hipoperfusión tisular. Entonces, cualquier condición que nos lleve a hipoxemia, entonces, a hipoxemia o hipoperfusión tisular. Entonces, desde el punto de vista renal, viendo un poco la parte cinética y la parte renal, metformina se filtra en glomérulo y se excreta en túbulos. Y el aclaramiento es más o menos de 500 cc por minuto de metformina. ¿Ok? Entonces, si el aclaramiento de metformina cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60 cc por minuto, se reduce en un 75%. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los niveles séricos de metformina, con menos de 60 cc por minuto, vean como los niveles de sérico prácticamente duplican cuando tiene más de 60 cc por minuto y ya luego no cae más. Pero los pacientes que hacen acidosis láctica requieren niveles de metformina muchísimo más altos, ¿verdad? Hasta 15 veces mayor que los niveles séricos usuales. ¿Ok? Entonces, ya hablamos también que la contraindicación en enfermedad renal no es por acumulación de metformina, es por acumulación de ácido láctico. Entonces, las contraindicaciones terminan siendo cualquier condición que me produzca acidosis. Entonces, si el paciente tiene shock séptico y tiene acidosis metabólica, no debería estar con metformina. Cualquier condición que me lleva a hipoperfusión tisular. Entonces, estados de deshidratación severa, por ejemplo. Cualquier condición que me lleva a hipoxemia. Entonces, un paciente que tiene una crisis de asma y está hipoxémico. Pero si este mismo paciente con asma está bien tratado y en su condición ambulatoria común y corriente no tiene síntomas, eso es una contraindicación para metformina. No Cuando debería esté en ser, ¿no? estado de hipoxemia. No, mientras no esté hipoxémico, no. El paciente que tiene EPOC, que usa oxígeno suplementario, ¿verdad? Pero que en la casa usando el oxígeno suplementario, anda bien. Es una contraindicación. Pues no, Pensaría en que no. tanto que tenga un buen control y tenga los niveles adecuados, pues, para su condición. Mientras esté estable, no, ¿verdad? Si hace una crisis del EPOC, se infectó y empeoró la hipoxemia, ahí sí, ¿verdad? Pero mientras esté estable, no, ¿ok? Entonces, condiciones agudas que me llevan a hipoperfusión tisular, hipoxemia o acidosis. Insuficiencia hepática, sobre todo insuficiencia hepática avanzada, ¿ok? Entonces, es una contraindicación. Y desde el punto de vista de tasa de filtración glomerular, vamos a verlo, aquí está. Entonces, para Europa, digamos, la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Europa habla que menos de 45 cc por minuto no debería utilizarse del todo. En Estados Unidos es un poquito diferente. Los lineamientos de la FDA indican que básicamente si yo tengo por arriba de 45 cc por minuto, todo normal. Entonces, nada en particular. Cuando tengo entre 30 y 45 cc por minuto de tasa de filtración glomerular, yo no debería iniciar pacientes nuevos con metformina. ¿Ok? Y el paciente que viene utilizando de previo, que viene tolerándolo bien, la dosis máxima debería ser alrededor de 1000 miligramos. La dosis máxima en personas que tienen función renal normal es de 2550 miligramos. Entonces lo bajamos a un poquito menos de la mitad. Entonces, entre 30 y 45, no inicio pacientes nuevos y la dosis máxima termina siendo 1000 miligramos diarios. Y con menos de 30 cc por minuto, sí lo deberíamos descontinuar. Entonces, sí deberíamos pararlos. ¿Ok? Entonces, antes se decía que era basado en niveles de creatinina, había una serie de datos adicionales a la parte renal, pero hoy en día está mejor definido bajo estos lineamientos de tasa de filtración glomerular. O lo que es lo mismo, en un paciente con tasa de filtración glomerular en un estadio 3B, entonces máximo 1000 miligramos diarios, y 4 o 5 contraindicado metformina, 3A o menos, entonces estadio 1, 2 o 3A, las dosis usuales de metformina. ¿Ok? ¿Quedamos claros con las contraindicaciones de metformina? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Luego, Doctor, ¿qué? a mí Ajá. me quedó una duda. Ahí Sí. cuando decía que eran casos agudos por hipoperfusión, por ejemplo, cuando el compañero mencionaba la sepsis, eso, digamos, se descontinúa el tratamiento, pero por el periodo en el que el paciente esté como en ese estado, ¿no? Sí, señor. Después se retoma, Entonces, ¿no? Normalmente. después se puede retomar en la medida en que no aparezca contraindicaciones nuevas, ¿verdad? Entonces, que no iba a ser que a raíz del shock séptico quedó con lesión renal y ya su tasa de filtración glomerular no le permite, ¿verdad? Pero si recuperó todo su estado basal, continúa. Gracias. ¿Ok? Y viendo esas contraindicaciones, ¿qué pensarían de metformina en paciente hospitalizado? Paciente agudamente enfermo.
¿Se puede usar o no se puede usar? Por el riesgo de que caiga en alguna de esas condiciones, yo en realidad lo descontinuaría. Entonces, en general se descontinúan durante la hospitalización, ¿verdad? Porque en la hospitalización, si el paciente requiere estar internado es porque tiene una condición clínica que le predispone a acidosis, hipoperfusión y hipoxemia. ¿Ok? Luego, viendo todos estos efectos que vimos, ¿qué pensarían de la parte cardiovascular? ¿Protege, neutro, empeora la parte cardiovascular del paciente? Yo pensaría que hasta cierto punto lo mejora, ¿no? Porque ayuda como a manejar el perfil lipídico y hasta cierto punto a bajar peso y demás, entonces. Exacto, entonces mejora un poco lípidos, mejora un poco de peso, revierte un poco glucotoxicidad, reduce la hiperglicemia. Entonces, eso lo vamos a hacer el otro año, pero efectivamente el estudio principal de metformina, que se llama LUCA-PDS, mostró una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular es favorable, es un medicamento viejo, conocido, sabemos los efectos adversos que tiene, es barato. Entonces, esto hace que hoy en día metformina sigue siendo primera línea de tratamiento, aunque ya no es tan absoluto como era hace unos años, pero la mayoría de las guías lo siguen poniendo como primera línea de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que son las tiazolidinedionas. Ok. Entonces, esto se conoce como las glitazonas, es el otro nombre que lo tiene. Y la razón de llamarse glitazonas es porque han existido 3 en el mercado mundial: troglitazona, rosiglitazona y pioglitazona. Troglitazona se retiró a finales de los 90 del mercado mundial porque inducía hepatitis aguda fulminante. Y rosiglitazona se retiró a mediados de los años 2000 por una controversia cardiovascular. Y se los pongo así, controversia, porque al final de cuentas no fue tan malo como quisieron ponerlo. Entonces, en la mayor parte del mundo hoy en día existe pioglitazona, pero desgraciadamente nosotros no lo tenemos en el país. Nosotros no tenemos pioglitazona. Entonces, se puede mandar a través de algunos países vecinos, digamos, lo más cercano es México. Yo tengo algunos pacientes que lo traen de allá. El mecanismo de acción de estos medicamentos, entonces, las glitazonas, la pioglitazona, es un agonista de este receptor que se llama PPAR gamma. PPAR quiere decir receptor activador de proliferación de peroxisomas. Y ahí nosotros tenemos 3 tipos de PPAR. Tenemos el alfa, que se expresa a nivel hepático, el gamma, que es en el tejido adiposo, y el delta, que se expresa casi que de manera constitutiva en todos los tejidos. Entonces, estos agonistas del PPAR alfa, del PPAR gamma, actúan en el tejido adiposo y son activadores. Entonces, una vez que se activa este receptor de PPAR gamma, se heterodimeriza con el receptor X de ácido retinoico, ¿verdad? Y esto me produce la activación de los elementos de respuesta del PPAR. Y esto favorece la transcripción genética de diferentes genes, valga la redundancia, modulados por este receptor. Y al final de cuentas, esos genes, la mayor parte de lo que terminas produciendo es que hace que el tejido adiposo se vuelva un tejido adiposo más maduro. Entonces, un tejido adiposo más maduro y más sensible a la insulina. Entonces, en el tejido, vamos a ver aquí, en el tejido adiposo, entonces favorece la diferenciación del adipocito, favorece la captura de ácidos grasos, el depósito de los ácidos grasos y menos liberación de estos ácidos grasos. Entonces, ya habíamos hablado cuando vimos fisiopatología que el ácido graso es uno de los mediadores que producen lipotoxicidad. Entonces, si yo tengo menos liberación de ácidos grasos, el efecto en el músculo va a ser que voy a interferir menos en la captura de glucosa. Entonces, voy a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido muscular. Entonces, en el músculo vamos a tener mayor degradación mayor lipólisis y mayor captura de glucosa por parte del tejido muscular. Pero en el tejido hepático vamos a tener también mayor captura de ácidos grasos en el tejido hepático y disminución de los mediadores de inflamación. Y a nivel del endotelio vascular vamos a tener una menor expresión de moléculas de adhesión y menor expresión de factores proinflamatorios. Entonces, de los dos medicamentos que quedaban cuando se quitó troglitazona por hepatitis, entre pioglitazona y rosiglitazona, el efecto era muy diferente entre ellos. Y la razón fundamental es que pioglitazona, además de actuar sobre el PPAR gamma, tiene cierto efecto sobre el PPAR alfa.
Entonces, y ya hablamos que el alfa se expresa a nivel de hepático. El agonista farmacológico del PPAR-alfa son los fibratos, y eso lo vamos a ver en la clase de lípidos. Entonces, ¿qué hacen los fibratos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacen los fibratos en el perfil de lípidos? Los disminuye. ¿Qué componente disminuye? No sé si tiene que tener triglicéridos altos para... Entonces, en general disminuye triglicéridos. Entonces, pioglitazona va a tener, además de su efecto sobre la glucosa a través del PPAR gamma, cierto efecto tipo fibrato, entre comillas. Entonces, cuando nosotros vemos el perfil de lípidos, los triglicéridos disminuyen. Vea cómo esto es muy consistente con pioglitazona y con rosiglitazona era neutro. HDL. Entonces, sube el HDL. ¿Okay? Y esto es un efecto de los fibratos. Y aquí el efecto es menor con rosiglitazona. LDL, vean cómo es neutro con pioglitazona y LDL aumentaba con rosiglitazona. Entonces, ¿qué podíamos esperar desde el punto de vista cardiovascular? Si con pioglitazona, además de mejorar inflamación, moléculas de adhesión a nivel de la pared celular, que eso se traduce en menos aterosclerosis, y una mejoría en triglicéridos y HDL, ¿qué podíamos esperar? Es un protector. Reducción de eventos cardiovasculares. ¿Ok? Y efectivamente tenemos múltiples estudios con pioglitazona reducción de eventos cardiovasculares. ¿Y con rosiglitazona? Y parece que los podría aumentar más bien. Ok, bueno, entonces el cuento con rosiglitazona fue, para los que estamos metidos en el mundo de la diabetes, hay un antes y después del año 2006. Entonces, en el 2006 se publica un metaanálisis de rosiglitazona donde mostraba un pequeño aumento de riesgo cardiovascular. A partir de ese momento la FDA dijo, todo medicamento nuevo después del 2006 que aparezca tiene que tener un estudio de seguridad cardiovascular para demostrar, digamos, su seguridad a largo plazo. Entonces, el cuento corto fue, salió ese metaanálisis, se hizo un escándalo a nivel mundial. Ese escándalo a nivel mundial llevó a que prácticamente todos los países del mundo dejaran de utilizar rosiglitazona y luego salieron dos reanálisis de estudios de rosiglitazona que decían que era neutro. Entonces, el metaanálisis, la mayor parte de los datos del metaanálisis estaban basados en estudios de 3 meses de seguimiento, que es muy poco tiempo para ver los efectos cardiovasculares. Y los estudios a largo plazo mostraban que eran seguros. Entonces, posiblemente rosiglitazona no era tan malo como lo hicieron ver en el 2006, es neutro. Pioglitazona es bueno, reduce eventos cardiovasculares. Pero después del 2006, bajo esos requerimientos de la FDA, vamos a tener más datos de seguridad cardiovascular de los medicamentos nuevos que aparecieron después del 2006. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, el mecanismo principal de la pioglitazona es que es un sensibilizador a la acción de la insulina. Entonces, vea que disminuye la lipotoxicidad y eso es lo que permite entonces tener mayor sensibilidad y actuar de esa forma. En cambio, metformina, que nosotros con alguna frecuencia lo consideramos como un sensibilizador a la insulina, no es un sensibilizador puro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, a final de cuentas, el mecanismo principal de metformina? Producción hepática de glucosa. Menos producción hepática de glucosa, ¿verdad? Entonces, no es mayor captura a nivel periférico, que es lo que estamos logrando con las glitazonas, sino que es menos producción hepática de glucosa. Entonces, con las glitazonas se absorben bien, tienen metabolismo hepático, pero casi no interactúan a nivel del metabolismo hepático. Desde el punto de vista de eventos adversos, troglitazona se retiró del mercado mundial por la hepatitis. Con pioglitazona el riesgo de hepatitis realmente es muy bajo. Sí pueden producir edemas, entonces lo que hacen es retener agua. Entonces, eso hace que estén contraindicados en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen falla cardíaca. Pueden producir una pequeña alteración en la función hepática. Sin embargo, más bien de los medicamentos que tienen mejores estudios a largo plazo, demostrando con biopsia hepática el beneficio en pacientes que tienen esteatohepatitis, el medicamento mejor estudiado en ese contexto termina siendo pioglitazona. Pioglitazona disminuye la fibrosis hepática, entonces disminuye la progresión de esteatohepatitis. Entonces no estamos hablando de esteatosis, estamos hablando de esteatohepatitis hacia cirrosis. ¿Ok? Entonces, este pequeño aumento en la prueba de función hepática probablemente no tenga relevancia porque más bien desde el punto de vista histológico tiende a ser mejor. Por otro lado,
hay asociación de pioglitazona, algunos datos franceses que muestran cierta asociación con cáncer de vejiga y con fracturas. Como les mencionaba, entonces está contraindicado en pacientes que tienen falla cardíaca, sobre todo falla cardíaca estadios 3, 4 de la clase funcional de Nueva York. Entonces, el perfil de ambos fármacos de Rosi y Pio es muy diferente, ya lo mencionamos, donde entonces Pio probablemente es mejor por cuanto reduce aterosclerosis y eventos cardiovasculares, y rosiglitazona realmente es neutro. De todas formas, rosiglitazona ya no se consigue. Cuando uno puede conseguir glitazona fuera del país, lo que consigue es pioglitazona. Entonces, ya hablamos que ha aumentado el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de fracturas. Esto se presenta tanto en extremidades superiores e inferiores, como inferiores, y es más común en mujeres que en hombres. Y un dato curioso es que termina siendo más de la mano, por ejemplo. Entonces, y estos son los sitios que habitualmente no son por osteoporosis. Y se cree que el mecanismo es porque entonces al favorecer la diferenciación de los adipocitos, hay una infiltración de adipocitos en el tejido óseo. Y esto condiciona mayor riesgo de osteoporosis. ¿Okay? Hay un estudio, hay un par de estudios de glitazonas en pacientes recién diagnosticados. Y por su mecanismo de acción, entonces, al ser un sensibilizador de la insulina, ¿qué va a pasar con la secreción de insulina de las personas que tienen diabetes tipo 2 con la producción de insulina? ¿Va a ser mayor o menor? Menor porque es más sensible. Menor porque es más sensible. Y ya hablamos con qué se cosecreta la insulina en la célula beta. Con la amilina. Con amilina. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción de amilina? Disminuye. Disminuye. Si disminuye amilina, disminuye amiloide pancreático. ¿Y qué habíamos dicho que producía amiloide pancreático a nivel de la célula beta? Destrucción. Destrucción, apoptosis. Entonces vamos a tener menos apoptosis de la célula beta. ¿Okay? Entonces, hay algunos estudios que comparan directamente, por ejemplo, una sulfonilurea contra metformina contra glitazona en pacientes recién diagnosticados, y el objetivo era ver, el desenlace es ver falla. Entonces, ¿quién falla menos? Y el que falla menos termina siendo las glitazonas, incluso superior a metformina en ese contexto. Ok. Pasamos rápidamente glitazonas porque no está disponible fácilmente en el país. Pero, ¿dudas con glitazonas? Ok. Entonces vamos a pasar a otra categoría de medicamentos que son los secretagogos. Secretagogos lo que quiere decir es que son medicamentos que favorecen la secreción de insulina. Entonces, vamos aquí directamente. Entonces, la célula beta pancreática tiene, vamos aquí, ok. El mecanismo por el cual la célula beta pancreática secreta insulina es que si esto es la célula beta expresa el transportador GLUT2. Entonces, cuando nosotros comemos, la glucosa entra a favor del gradiente de concentración. Al entrar a favor del gradiente de concentración, esto entra a la vía de la glicólisis. La glicólisis se va para el ciclo de Krebs y nos va a generar ATP. Cuando las relaciones cuando la ATP, digamos, la relación ATP sobre ADP sube, esto me lleva a un cierre de canales de potasio dependiente de ATP. Y al cerrar este canal de potasio ATP dependiente, entonces, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana de la célula beta pancreática? Si cierra el canal de potasio ATP dependiente. ¿Qué va a pasar con el movimiento del potasio? ¿Se queda en el intracelular o se queda en el extracelular? Aumenta en el intracelular. Ok, entonces aumenta en el intracelular, y si aumenta el potasio a nivel intracelular, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Es más fácil que se despolarice. Se despolariza. Entonces, la membrana se despolariza. Al despolarizarse la membrana, habla canales de calcio, voltaje dependientes. Entra el calcio, y además de que hay mayor liberación de calcio también del retículo sarcoplásmico. Entonces, los niveles de calcio intracelular aumentan, y esto nos favorece la movilización de los gránulos que contienen insulina a la membrana celular y liberación de insulina. Entonces, ese es el mecanismo por el cual, el mecanismo celular por el cual tenemos liberación de insulina. Entonces, entra glucosa a favor del gradiente de concentración, se va a la glicólisis, aumenta ATP, al aumentar ATP, cierra el canal de potasio ATP dependiente, se despolariza la célula, abre canales de calcio voltaje dependientes, y esto facilita la movilización de los gránulos que contienen insulina.
Entonces, una vez que pasa el estado postprandial y ya los niveles de glucosa bajan, entonces no hay entrada de glucosa, no hay producción de ATP. Si no hay producción de ATP, el canal de potasio sigue abierto. Donde está abierto, no hay despolarización celular, no hay entrada de calcio, no hay liberación de insulina. Muy fácil, ¿cierto? ¿Okay? Quedamos claros con cómo se secreta insulina en la célula beta. ¿Ok? Ok. Entonces, este canal de potasio ATP dependiente tiene dos subunidades. Tiene una subunidad que se llama, este es el canal de potasio ATP dependiente. Entonces, este canal de potasio ATP dependiente, una primera subunidad es este que se llama KIR y este segundo que se llama SUR. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de KIR, KIR 6.2 y KIR 6.1. La célula beta pancreática tiene KIR 6.2. Y este SUR es porque se llama receptor de sulfonilureas. Entonces, evidentemente, ahí es donde actúan las sulfonilureas. Y tenemos también diferentes tipos de SUR. Entonces, tenemos el SUR1, que es donde el que se expresa a nivel del tejido pancreático. Y en los cardiomiocitos, ¿verdad?, se expresa el SUR2B y en el músculo lisovascular el SUR2B también. Entonces, evidentemente, entonces, si este es el receptor de sulfonilureas, las sulfonilureas lo que van a hacer es actuar sobre este receptor. Y al actuar sobre este receptor lo que hace es cerrar el canal de potasio. Y entonces, si cierra el canal de potasio, la célula se despolariza, abre los canales de calcio voltaje dependientes y por lo tanto tenemos movilización de los gránulos de secreción de insulina, de los gránulos que contienen insulina, y vamos a tener secreción de insulina. ¿Ok? Muy fácil el mecanismo de acción. Entonces, con las sulfonilureas, esta acción sobre el canal sobre el canal de potasio ATP dependiente, depende de que haya glucosa en circulante. ¿Qué pensarían ustedes? No, porque actúa directamente en el canal. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la secreción de insulina si un paciente, si alguien tiene una glucosa, pongámosle 70 miligramos por decilitro? ¿Se secreta o no secreta insulina? Sí, igual va a seguir, si está tomando el medicamento, va a seguir secretando. Entonces va a seguir secretando insulina. ¿Y eso en qué se traduce? Puede generar hipoglicemias. Entonces nos lleva a hipoglicemias. Entonces las hipoglicemias terminan siendo el evento adverso principal de las sulfonilureas. ¿Ok? Entonces, ya vimos el mecanismo de acción. Ya vimos que los receptores están expresados en diferentes tejidos. Entonces está en miocardio, puede estar en el músculo lisovascular, puede estar en el cerebro. A través de la reducción de la glucosa podemos tener cierta reversión de glucotoxicidad y esto nos puede mejorar un poco la sensibilidad a la insulina, pero sin embargo el efecto principal termina siendo favoreciendo la secreción de insulina más que el efecto de sensibilización a la insulina. Okay. Entonces, tenemos dos generaciones de sulfonilureas. Esta primera generación, en ambos un dato histórico, ya no existen hoy en día. Esta primera generación teníamos dos, que eran la tolbutamida y la clorpropamida. Y lo traigo a colación porque la tolbutamida desde 1970, en un estudio que se llama el estudio de los universitarios, mostró que aumentaba el riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué nos puede aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio? Actuaba también sobre SUR2B. ¿Ok? ¿Y eso en qué se traduce, Daniel? En menos, porque bloqueaba la entrada de calcio en los cardiomiocitos. ¿Ok? Pero más que en los cardiomiocitos, ¿en qué otro tejido? Ah, ok, músculo, es que sí, es el mismo, músculo lisovascular. Ajá. ¿Y eso entonces en qué se traduce? No se da paso la vasodilatación. Había vasoconstricción. Puede haber vasoconstricción. Entonces, si yo tengo despolarización del músculo lisovascular, voy a tener vasoconstricción. Y entonces, ¿en cuál lecho es donde podemos tener problemas que nos llevan a infartos? En las coronarias. En las coronarias, ¿verdad? Entonces, desde los 70s había consideraciones con las sulfonilureas y su riesgo cardiovascular. Y entonces, este fue el primer indicio y la tolbutamida se sacó del mercado en los 70s. Luego, hoy en día estamos utilizando los de segunda generación. Estos de segunda generación, el más utilizado a nivel mundial, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, es la glibenclamida. La glibenclamida, la que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. En la literatura norteamericana, glibenclamida se llama gliburide. Entonces, donde ustedes lean gliburide, es la misma glibenclamida nuestra. ¿Okay? Tenemos también glicacida, glimepiride
y glipicida. Para efectos prácticos, glipicida es prácticamente idéntico a glibenclamida. La caja también tiene glicacida y a nivel privado nosotros tenemos estos tres. Tenemos glibenclamida, glicacida y glimepirida. Sin embargo, no son exactamente igual. Entonces, cuando nosotros vemos la afinidad por SUR1 versus SUR2A, vean cómo el que tiene la relación menor es glibenclamida. Comparado contra glimepiride y glicacida. ¿Y qué nos interesa? Que tengan más afinidad por el SUR1 o por el SUR2A. Por el SUR1. Que tengan más afinidad por el SUR1, ¿verdad? Entonces, viendo esto, ¿quién es el que sería más problemático desde el punto de vista cardiovascular? La Glimepiride. Glibenclamide. Glibenclamida o glipepirida, alguno de estos dos, pero no tanto la glicacida, ¿cierto? ¿Ok? Luego, lo segundo es, no solo es qué tan afín es por el receptor, sino cuánto dura su unión al receptor. Entonces, nosotros queremos que sea, bueno, entonces, hablemos de esto, cambiemos un poquito la terminología. Entonces, hablemos de esto como selectividad. Entonces, nos interesa que sea más selectivo sobre SUR1 y menos selectivo sobre SUR2A, ¿cierto? De acuerdo, ¿verdad? ¿Ok? Luego, ¿qué va a pasar con una molécula que sea muy afín al SUR1? O sea, que se me quede pegado mucho tiempo a este receptor SUR1. ¿Puede generar hipoglicemias? Puede generar más hipoglicemias. Entonces, nosotros queremos alguien que tenga una unión muy prolongada al receptor o que tenga una unión menos prolongada hacia ese receptor. Menos. Menos. Entonces, el que tiene una unión más prolongada hacia el receptor termina siendo glibenclamida. Entonces, ¿quién es el que produce más hipoglicemias? Glibenclamida. Entonces, al final de cuentas, alrededor del 10% de los pacientes que toman glibenclamida hacen hipoglicemias, comparado con alrededor del 1% de los pacientes que toman glimepiride o glicacida. La otra cosa que hay que hacer la distinción con la glicacida es que vean que aquí esta es glicacida MR, esto es liberación modificada. Entonces, esto es una glicacida de liberación prolongada. La que tiene la caja en estos momentos es una glicacida de acción corta. Entonces, la mayoría de los estudios con glicacida son con glicacida de acción prolongada. Entonces, no podríamos necesariamente extrapolar todos los datos de glicacida de acción prolongada a la glicacida de acción corta, que es la que tiene la caja en estos momentos. Entonces, glicacida, la historia corta aquí con la parte cardiovascular, es que efectivamente existe un estudio grande de glicacida de liberación prolongada que se llama el estudio ADVANCE, que muestra que el riesgo cardiovascular es neutro, ni suma ni resta. Luego existe un estudio que se llama el TOSCAID, que todos estos lo vamos a ver el otro año, y el TOSCAID agarra un popurrí, digamos una mezcla ahí de las diferentes sulfonilureas, donde la mayor parte, el 90% eran glimepiride o glicacida y menos del 10% era glibenclamida. Lo compara contra pioglitazona y desde el punto de vista cardiovascular son muy parecidos. Entonces, no pareciera que desde el punto de vista cardiovascular los de segunda generación sean tan malos como los de primera generación. Entonces, pareciera que son más o menos neutros desde el punto de vista cardiovascular. Son baratos, ¿verdad? Pero sí producen hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Luego, si favorecen secreción de insulina, ¿qué va a pasar con el peso? Aumentar. Va a aumentar de peso. Esa es la otra limitante de estos medicamentos. ¿Ok? Entonces, dentro de los efectos adversos, hoy en día hipoglicemia es el más común con estos y aumento de peso. Los demás son relativamente poco comunes. Colestasis, dermatitis, anemia hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis. Esto realmente es poco común. Y dentro de las sulfonilureas de primera generación existía uno que se llama clorpropamida, que era el que producía secreción inapropiada de ADH y flushing asociado al alcohol, que esto no lo producen las sulfonilureas de segunda generación. Okay. Entonces, vamos a tener que con las sulfonilureas, no todos responden. Entonces, desde un inicio, aproximadamente 20% de los pacientes no responden a las sulfonilureas. Esto se llama falla terapéutica primaria. Entonces, 20% de los pacientes no tienen una respuesta adecuada con las sulfonilureas. ¿Por qué? ¿Qué pensarían?
¿Por qué Pero alguien ¿cómo desde se llama la inicio- célula? Ajá. ¿Alguna alteración en SUR1? Ok, puede haber mutaciones en el SUR1, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? No, porque allá hay apoptosis de células beta. Puede ser que hayamos llegado muy tarde, entonces si ya tiene muy poquita cantidad de células beta, por más sulfonilurea que estemos agregando no va a funcionar. Totalmente de acuerdo. ¿Okay? Y lo otro es que también puede haber diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener una persona que empieza con diabetes tipo 1, adulto y que sea gordito, y que fenotípicamente se me confunda con un diabético tipo 2, ¿verdad? Pero tiene todo el derecho a tener un proceso autoinmune de base. Entonces, vea que hay diferentes circunstancias que me llevan a que un 20% de los pacientes no respondan a la sulfonilurea. Y de los pacientes que responden a la sulfonilurea, entre un 5 y un 10% por año dejan de responder. ¿Por qué? No sé si tiene que ver también con adherencia. También. ¿Adherencia? No, aún siendo adherentes con el medicamento, dejan de responder. Tomando en cuenta que también se secreta el que vimos anterior, doctor. La amilina. La amilina sí, no podría generar el hecho de tener esa secreción continua y destrucción pancreática de células beta. Ok, entonces, si estamos hablando que uno de los defectos fisiopatológicos es que vamos a tener una caída gradual en la función de la célula beta, conforme vamos teniendo menos células beta, ¿qué va a pasar con la función de las otras células betas que quedan cuando lo estamos estimulando con la sulfonilurea? ¿Va a funcionar más o va a funcionar menos? Más, sí, Más se para van a compensar. formar. Van a funcionar más. Entonces los estamos obligando a producir más insulina y por lo tanto más amilina, se deposita más amiloide pancreático, nos lleva a apoptosis. Entonces quedan menos células beta y seguimos estimulando. Entonces estamos obligando a los que queden a producir más insulina y más amilina y más amiloide. Y caemos en la cascada, ¿verdad? En esta cascada, esta espiral, donde vamos a tener cada vez menos células beta. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a que alrededor del 5 al 10% por año dejan de responder con las sulfonilureas. El efecto sobre el perfil de lípidos es básicamente neutro, no hace nada significativo sobre el perfil de lípidos. ¿Ok? Y como les mencionaba, lo otro es que nos produce aumento de peso. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Debería ser terapia primera línea, las sulfonilureas? No, para Bien. nada. Entonces, si aumentan de peso, producen hipoglicemia, me producen agotamiento pancreático, ¿ok? Neutros, pongámosle cardiovascular, como que hay medicamentos mejores, ¿verdad? Okay. ¿Dudas con sulfonilureas? Y sin embargo, las sulfonilureas, en conjunto con la metformina, son los dos grupos de medicamentos más prescritos a nivel mundial, no solo Costa Rica, a nivel mundial hoy en día todavía. ¿Por qué? Porque son los más baratos, más accesibles. Porque son los más baratos, exactamente, ¿verdad? No porque sean los mejores, son los más baratos. ¿Okay? Entonces, el otro año vamos a ver lo que en las guías de tratamiento realmente la única indicación para sulfonilureas es por costos. Doctor, pero en este caso está generando más bien detrimento del cuadro, porque está disminuyendo, digamos, el funcionamiento de las células beta. Totalmente de acuerdo, pero es parte de la visión cortoplacista que tiene la mayoría de la gente que toma la decisión de farmacoeconomía. Totalmente de acuerdo. ¿Ok? ¿Dudas con sulfonilureas? Ok. Hay otro grupo de secretagogos que se llama los meglitinides que nosotros no tenemos en el país. Nosotros lo tuvimos por un periodo corto de tiempo a principios de los años 2000. Entonces, meglitinides son unas moléculas pequeñas que actúan sobre el mismo canal de potasio ATP dependiente, con la diferencia que tienen un inicio de acción más rápido y su duración es mucho más corto. Su vida media es de tan solo 1 hora. Entonces, se pega rápidamente al receptor y luego se despega rápidamente. Entonces, esto hace que cuando produce hipoglicemias, las hipoglicemias eran más limitadas, eran de menor duración y eran de menor, y de menor intensidad. ¿Okay? Y además, podía utilizarse todavía en algún grado de disfunción renal. Vea que con la sulfonilurea hablamos aquí, ¿verdad? Aproximadamente entre 50 y 85% de las sulfonilureas de la segunda generación tienen excreción renal.
Entonces, evidentemente, si esto es así, en presencia de disfunción renal, vamos a tener mayor riesgo de hipoglicemias. Entonces, eso lo vamos a tocar al final. Entonces, estos medicamentos, los meglitimides, permiten utilizarse con grados un poquito más avanzados de insuficiencia renal, pero fuera de eso, no tiene absolutamente ninguna ventaja con respecto a las sulfonilureas, y no vamos a hablar mucho más de este medicamento porque no lo tenemos en el país. Tenemos otra clase terapéutica que son los inhibidores de alfa-glucosidasa. Estos inhibidores de alfa-glucosidasa hay 3 a nivel mundial, que se llaman acarbosa, migritol y voglibosa. Y la alfa-glucosidasa lo que hace es, entonces, nosotros tenemos que, cuando consumimos polisacáridos, entonces carbohidratos complejos, la amilasa, por ejemplo, que está salival, y la amilasa pancreática, me va a agarrar estos polisacáridos y me lo degrada hacia oligosacáridos. Luego, de los oligosacáridos, yo lo tengo que degradar hacia disacáridos para luego poder absorber estos sacáridos. Entonces, alfa-glucosidasa es un complejo enzimático, ¿verdad?, localizado en duodeno y parte alta del yeyuno, e incluyen maltasas, sucrasas, dextrinasas, glucoamilasa y amilasa pancreática. Entonces, esto lo que hacen es degradar los carbohidratos para que uno los pueda absorber. Entonces, como el nombre lo indica, estos medicamentos lo que hacen es inhibir estas alfa-glucosidasas. ¿Ok? Entonces, si yo inhibo esto, ahora lo que hago es enlentecer la absorción de estos carbohidratos. Entonces, esto, ¿cuál glicemia me mejora? ¿En qué se va a traducir? En una mejoría, ¿cuál glicemia? Postprandial. Las postprandiales. Luego, ojo que estamos hablando de enlentecer la absorción del carbohidrato. No estamos hablando de inhibir la absorción del carbohidrato. Entonces, ¿hay pérdida de peso? No parece. No. Entonces, la pérdida de peso en promedio con estos medicamentos es de medio kilo. ¿Y qué va a pasar si la absorción del carbohidrato se vuelve más lento? ¿Qué va a pasar si el carbohidrato se queda más tiempo en el tracto gastrointestinal? ¿Puede generar estreñimiento? No. ¿Qué me van a hacer las bacterias con ese carbohidrato? Gases. Gases, lo van a fermentar, ¿verdad? Van a producir gases. Entonces, el efecto secundario más común de estos medicamentos es efectos adversos gastrointestinales. Entonces, vamos a tener distensión, flatulencia, incluso puede haber diarrea, porque vamos a tener más bien un efecto osmótico de este carbohidrato, ¿verdad? Entonces, jala agua y esto nos puede llevar a diarrea. Entonces, esto hace que estos medicamentos sean muy mal tolerados. Y en este lado del mundo, en el occidente, no se utiliza. En Oriente, algo tenemos la población oriental que toleran muy bien los inhibidores de alfa-glucosidasa. Entonces, en China se utiliza muchísimo acarbosa. Entonces, no es de extrañar de repente que uno reciba un paciente aquí en Costa Rica que viene de Oriente tomando estos medicamentos. ¿Ok? Entonces, nosotros no lo tenemos ahorita en el país. Y evidentemente, para que estos medicamentos funcionen, la persona tiene que comer carbohidratos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si no consume carbohidratos, no podemos enlentecer la absorción de algo que no está consumiendo. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, al menos 40% de la dieta, de las calorías, tiene que ser en forma de carbohidratos para que estos medicamentos sean efectivos. ¿Ok? ¿Dudas con alguno de estos que pasamos rápidamente porque no los tenemos aquí en el país? ¿Al menos cuánto, perdón, porcentaje? 40%. 40% del consumo calórico tiene que ser en forma de carbohidratos para que el medicamento funcione. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, vamos con 2 grupos terapéuticos que sí usamos muchísimo en nuestro medio y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Entonces, la semana pasada ya hablamos un poquito de incretinas. Y recuerden entonces que básicamente lo que nosotros sabemos es que las incretinas, el efecto de las incretinas están disminuidos en el paciente que tiene diabetes tipo 2. Entonces, el paso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal va a estimular un aumento de la secreción de insulina en mucho menor magnitud comparado con la persona que no tiene diabetes tipo 2. Y esto está básicamente dado por una menor producción, sobre todo de GLP-1. ¿Ok? ¿Cómo ya hemos hablado que se degrada GLP-1? Quiero lo que pasaba. Por la DPP4. Por la DPP4. Entonces, uno de los responsables de por qué vamos a tener menor efecto del GLP-1 es porque el DPP4 nos degrada el GLP-1. Entonces, la vida media plasmática del GLP-1 es de apenas de 2 a 3 minutos, es muy corta. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el GLP-1 al final de cuentas
vamos a tener un efecto supresor del apetito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva a que los análogos de GLP-1 nos pueden llevar a pérdida de peso. A nivel del islote pancreático, no solo favorece la secreción de insulina, sino que suprime la liberación de glucagón. ¿Ok? Entonces, al producir más insulina y producir menos glucagón, vamos a inhibir la producción hepática de glucosa. Entonces, la producción hepática de glucosa va a ser menor. Luego, al enlentecer el vaciamiento gástrico, entonces las glicemias postprandiales también van a ser menores. Entonces, si tenemos menos producción hepática de glucosa y un vaciamiento gástrico más lento, eso se traduce en una menor glicemia postprandial en conjunto con la liberación de insulina. ¿Ok? Entonces, la enzima encargada de degradar el GLP-1 es el DPP4, es la dipeptidilpeptidasa 4, esta enzima. Y esta dipeptidilpeptidasa 4 lo que hace es romper el enlace entre el aminoácido 8 y el aminoácido 9 del GLP-1. Y al romper este enlace, entonces vuelve al GLP-1 inactivo. Entonces, de las dos estrategias que comentábamos que podíamos actuar sobre la vía de las incretinas, uno es utilizando un análogo de GLP-1, entonces produciendo modificaciones en la estructura que vimos la semana pasada, que hacen que el GLP-1 sea resistente a la acción de esta enzima, pero que actúen en el mismo receptor de GLP-1. O la siguiente alternativa, que es lo que vamos a ver ahorita, es inhibiendo la acción enzimática. Entonces, y al inhibir la acción enzimática, vamos entonces a prolongar la acción del GLP-1 nativo endógeno, ¿verdad? El que todos nosotros producimos fisiológicamente. ¿Ok? Entonces, una demostración de esta vía fisiopatológica es cuando nosotros comparamos qué pasa con los niveles de diferentes hormonas en los estados postprandiales de la persona que tiene diabetes. Entonces, en la línea azul, aquí tenemos personas que tienen diabetes tipo 2 y en la línea roja, los pacientes que son no diabéticos. Entonces, cuando vemos los niveles de glucosa, evidentemente los niveles de glucosa son mayores en las personas que tienen diabetes tipo 2 comparado con las personas no diabéticas. Pero cuando nosotros empezamos a ver cada uno de las hormonas relacionadas, vemos cómo el aumento en los niveles de insulina es menos marcado en la persona que tiene diabetes comparado contra la persona que no tiene diabetes. O sea, esto es en parte lo que ya hemos hablado de la pérdida de la función de las células beta. Pero tal vez el dato más relevante que vamos a ver ahorita es que en la parte de aquí abajo vemos los niveles de glucagón y podemos ver cómo en los estados postprandiales, cuando una persona come, en la persona que no tiene diabetes, los niveles de glucagón se suprimen de manera significativa. En cambio, en la persona que tiene diabetes, los niveles de glucagón persisten elevados. Y esto contribuye y estimula que haya una producción hepática de glucosa mayor. Entonces, esto está mediado en parte, digamos, el que persista con niveles altos de glucagón, está mediado por la pérdida del efecto incretínico. Entonces, con las incretinas, entonces vamos a lograr que los niveles de insulina aumenten y vamos a lograr que se supriman los niveles de glucagón. Ok. Este es el receptor de GLP-1. Entonces, cuando el GLP-1, ya sea el endógeno o un análogo, actúa sobre su receptor, entonces vamos a tener realmente que actúa sobre este receptor, que es el de 7 dominios transmembrana clásico, acoplado a proteína GS. Que esto me estimula la liberación, me estimula la acción, perdón, de la admilatociclasa, aumentan los niveles de AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A es lo que permite que haya una apertura de los canales de calcio voltaje dependientes y una exocitosis de insulina, ¿verdad? De los gránulos que contienen insulina. Pero a diferencia del canal de potasio ATP dependiente, esta vía de estimulación, para que haya liberación de insulina, ¿verdad?, es dependiente de glucosa. Es decir, si yo no tengo glucosa, por más que estimule el GLP-1, no voy a tener liberación de insulina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con riesgo de hipoglicemias? No habría riesgo. Entonces, no hay riesgo de hipoglicemias y es la diferencia mayor que tiene con respecto a las sulfonilureas. ¿Okay? Doctor, disculpe, ¿podría explicar eso último que acaba? ¿Podría repetirlo? Que la cascada de señalización, la vía de señalización es diferente mediado por el receptor de GLP-1 al mecanismo de acción de las sulfonilureas. Entonces, el receptor de GLP-1 es un receptor de 7 dominios transmembrana acoplado a la proteína GS y actúa por la vía clásica de las proteínas GS. Entonces, estimula la enilatociclasa, me aumentan los niveles de AMP cíclico, me estimula la acción de la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A es lo que permite la apertura de los canales de calcio
y la exocitosis de los gránulos de insulina. Pero, a diferencia del canal de potasio ATP dependiente, es que esta vía de señalización aquí necesita que haya niveles de glucosa para que haya liberación de insulina. Entonces, si no hay glucosa, por más que yo estimule el receptor de GLP-1, no va a haber liberación de insulina y por lo tanto no hay hipoglicemias con la vía de las incretinas. ¿Ok? No sé si quedamos claros. No, doctor, porque, o sea, no entiendo a qué se refiere con que hayan niveles de glucosa, porque con las sulfonilureas también y hay niveles elevados de glucosa, ¿no? No, pero eso es sobre todo cuando estamos hablando de hipoglicemia. O sea, digamos, si yo tengo niveles de 70, ¿okay? Mientras yo no tenga niveles adecuados de glucosa, por más que estimule el GLP-1, ¿verdad? El receptor de GLP-1 no hay liberación de insulina. En cambio, con la sulfonilurea voy a producir despolarización celular independientemente de los niveles de glucosa que tenga. Y eso es lo que me lleva a la hipoglicemia. Ya, ahora sí. ¿Ok? Doctor, yo no entiendo por qué es necesaria la glucosa. Probablemente tiene que, eso no está muy claro, ¿verdad? No está muy claro en cuál de estos mecanismos en específico, ¿verdad? El punto importante aquí es que la vía de señalización es una vía independiente del canal de potasio ATP dependiente. ¿Okay? Entonces es una vía independiente de ese lado y esta vía sí requiere la glucosa para que haya liberación de insulina. ¿Okay? El mecanismo molecular exacto no está muy bien descrito. Gracias. Ok, entonces, DPP4, esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, se encarga de degradar no solo el GLP-1, sino que también puede encargarse de degradar otros péptidos gastrointestinales. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora son los inhibidores del DPP4. Entonces, yo puedo utilizar un fármaco que me inhiba la enzima y me permite entonces que los niveles de GLP-1 aumenten. Entonces, estos son las gliptinas, los inhibidores de DPP4. Entonces, aquí tenemos sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina y alogliptina. Esta clase terapéutica, a diferencia de los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP4 son muy parecidos. Entonces, ahorita vamos a hacer un par de pequeñas diferencias entre sí, pero en general son muy parecidos. De estos 5 inhibidores de DPP4, los primeros 4 están en el país. Nosotros aquí tenemos Cita, tenemos Vilda, Saxa y tenemos Lina. Tenemos esos 4 inhibidores de DPP4 en el país. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a esto, la otra diferencia que va a tener con los análogos de GLP-1 es que cuando nosotros inhibimos la acción del DPP4, los niveles de GLP-1 alcanzados en la persona que tiene diabetes vuelven a los niveles fisiológicos como los de una persona que no tiene diabetes. Pero si nosotros comparamos las concentraciones molares que se alcanzan versus un análogo de GLP-1, los análogos de GLP-1 alcanzan concentraciones mucho más altas que el GLP-1 humano. Entonces alcanzan niveles suprafisiológicos. Y esa es la diferencia fundamental, es que si nosotros alcanzamos nada más los niveles fisiológicos, la acción va a ser predominantemente en la célula beta, en el islote pancreático. Entonces vamos a tener la estimulación de la secreción de insulina y la supresión de glucagón. Pero los efectos extrapancreáticos, ya sea vaciamiento gástrico o el efecto en el apetito en el sistema nervioso central, necesitamos niveles suprafisiológicos, que eso no se alcanza con los inhibidores de DPP4. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia clínica fundamental entre inhibidores de DPP4 y análogos de GLP-1? ¿Qué pensarían? Que hay mayor pérdida de peso en los análogos de GLP-1. Entonces, que vamos a tener pérdida de peso con los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP4 van a ser neutros en peso. ¿Okay? No vamos a tener un efecto en peso. Y los inhibidores de DPP4 vamos a presentar náuseas. Vamos a tener náuseas como efecto adverso. No, porque serían niveles fisiológicos. Exactamente, entonces no vamos a tener un efecto marcado sobre el vaciamiento gástrico y por lo tanto, entonces no producen náuseas. Entonces, no pierden peso, pero tampoco aumentan de peso, son neutros en peso. ¿Hipoglicemias? ¿Qué dijimos de las hipoglicemias? ¿Varias hipoglicemias? No hay hipoglicemias, muy bien tolerado la parte gastrointestinal, entonces los inhibidores de DPP4 tienden a ser muy neutros en todo, ¿verdad? Entonces,
ni tiene mayores efectos secundarios, ni hipoglicemias, pero tampoco pierden peso, pero tampoco aumentan de peso. Entonces son neutros muy en general en todo. ¿Ok? Entonces, estas son las diferencias que vamos a tener entre los diferentes inhibidores de PP4. Entonces, vamos a obviar alogliptina que nosotros no tenemos en el país y vamos a tener todos estos, los otros 4. Entonces, lo primero es que la biodisponibilidad en general es bastante buena entre todos. Ahí no hay mayor diferencia. Todos en general se administran unos cuantos minutos antes de comer, pero no hay mucha diferencia en ese sentido. La vida media plasmática, ¿verdad? El que tiene menor vida media plasmática es vildagliptina. Entonces, vildagliptina es el único que se administra BID 2 veces al día. Los demás, sitagliptina, saxagliptina y linagliptina son de administración 1 vez al día. Habiendo dicho eso, todos ellos vienen combinados con metformina. Entonces, sitagliptina, vildagliptina y linagliptina vienen combinados con metformina de liberación corta. Y al ser de liberación corta, entonces por la vida media de la metformina, igual hay que darlos 2 veces al día. O sea, es una tableta única, que en la tableta viene ya la combinación de metformina y el inhibidor de PP4, y por la limitante de la metformina es que se separa la dosis a 2 veces al día. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo sitagliptina combinado con metformina, lo tengo que dar 2 veces al día. Pero si doy sitagliptina monoterapia, lo puedo dar 1 vez al día. ¿Quedamos claros con eso? Sí, doctor, ¿qué pasa con la linagliptina que tiene una vida media tan amplia? Tan larga, nada, no pasa nada en especial. Igual con el ejemplo de la insulina que tiene la acción prolongada, una vez que alcanza el estado estacionario, nada en especial. ¿Ok? Luego, sitagliptina tiene otra formulación que viene con metformina de liberación prolongada. Entonces, eso sí le permite darlo 1 vez al día. Y saxagliptina también viene combinado con una metformina de liberación prolongada que le permite darlo 1 vez al día. Luego, el que tiene menor excreción renal termina siendo linagliptina. Los demás, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, tienen una excreción renal alta. Entonces, ¿en qué se traduce eso? ¿Cuál es en qué contexto se vuelve relevante? ¿En daño renal? Daño renal. Entonces, ¿qué hay que hacer con linagliptina en daño renal? Ajustar la dosis. Con linagliptina. Si menos del 5% es de eliminación renal. No, es, No, es el que se puede dar. Se queda quedito, ¿verdad? Ese damos dosis plenas. Y con los demás, con menos de 50 cc por minuto, damos el 50% de la dosis. Y con sitagliptina, con menos de 30 cc por minuto, damos el 25% de la dosis. Entonces, si a uno se le fue a calcular la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y le da la dosis plena de estos en presencia de insuficiencia renal, ¿qué podría pasar? Hipoglicemia. Aumenta su funcionamiento. Pero dijimos que no produce hipoglicemias, entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Nada. Podría llegar a niveles... Nada. No tenemos ninguna consecuencia. Entonces, en el peor de los casos, si me equivoqué y le di la dosis plena y no le ajusté la dosis por insuficiencia renal, no pasa nada. Lo que pasa es que no son necesarias dosis tan altas. Entonces, uno de los mensajes de mercadeo, por ejemplo, de los mercadeos de las compañías que producen estos medicamentos, es que en presencia de insuficiencia renal, prefiera la linagliptina porque no requiere ajuste. Ese sería un argumento válido. ¿Qué piensan ustedes? En presencia de insuficiencia renal, ¿escogerían linagliptina por encima de los demás? No. No, ¿verdad? Entonces, si yo saco la calculadora y me da menos de 50 cc por minuto, lo de cualquiera de estos 3 y le cuesta la mitad. ¿Okay? Da la mitad de la dosis y el paciente paga la mitad. ¿Cierto? A ver, Lenin levantó la mano. Ajá. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Es que no me queda claro si estos medicamentos estarían actuando en ambas, en la postprandial o la basal, o más que todo en la postprandial. Porque Probablemente, es que probablemente un poco más en la postprandial, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es favoreciendo un poco la secreción de insulina mediada por glucosa. Ok, sí, es que como se combina con metformina tenía esa duda, así es como para que actúen las dos cosas a la vez, pero no. Y la otra razón de combinarlo con metformina es que acuérdense que uno de los mecanismos de la metformina
es que favorece la secreción de GLP-1, ¿verdad? Entonces, si favorece la secreción de GLP-1 y además estamos inhibiendo su degradación, vamos a potenciar el efecto. Ok, perfecto, gracias. Ok, la otra consideración con esta parte de insuficiencia renal, entonces, como le mencionaba, vienen combinados con metformina. Entonces, si de todas formas tiene menos de 50 cc por minuto de tasa de filtración glomerular, entonces necesito igual ajustarle la dosis de metformina. Entonces, aunque utilice la dosis plena de linagliptina porque me dio pereza sacar la calculadora, igual lo tengo que ajustar, le tengo que ajustar la dosis de metformina. ¿Ok? Quedamos claros con eso. Y la otra diferencia, vamos a ver aquí. ¿Ok? La única otra diferencia que tenemos aquí es que el único que se metaboliza por el 3A4, por el citocromo 3A4 y nos puede dar problemas es saxagliptina. Ninguno de los demás se metabolizan o tienen un efecto significativo a través de los citocromos. Entonces, el único que tiene diferencia es saxagliptina por medio de los citocromos. Entonces, las dos diferencias o las tres diferencias clínicas son saxagliptina por medio de la interacción que puede haber a través de los citocromos, linagliptina, que es el que tiene menor excreción renal, ¿verdad? Y vildagliptina, que lo tendría que dar BID. ¿Okay? Pero por lo demás, las otras características de los medicamentos entre sí son muy parecidos. Ok. Entonces, a diferencia de los análogos de GLP-1, no hay pérdida de peso. El efecto del DPP-4 no es exclusivo sobre el GLP-1. Puede haber acción sobre otros péptidos que no conocemos. Sin embargo, estos medicamentos ya existen desde hace más o menos 20 años y a largo plazo parecieran ser bastante seguros. Son de administración oral. Como les mencionaba, son muy neutros en todo. Neutros en peso, neutros en hipoglicemia, neutros en efectos adversos. Entonces, prácticamente no producen efectos adversos. Bien. Al igual que como hablamos la semana pasada cuando hablamos de los análogos de GLP-1, hay algunos estudios ya post-mercadeo que muestran cierta asociación con pancreatitis. Esta asociación no es del todo tan claro. Sin embargo, como precaución se prefiere no utilizar estos medicamentos en presencia de pancreatitis, ¿okay? O historia previa de pancreatitis. Y estos estudios de seguridad cardiovascular que yo les mencionaba que aparecieron después del año 2006 con el cuento de rosiglitazona, todos estos medicamentos, entonces cada uno de ellos han pasado por sus estudios de seguridad cardiovascular. Entonces, en general, los estudios de seguridad de sitagliptina, vildagliptina, linagliptina salieron neutros. Entonces, ni mejor ni peor en nada, ¿verdad? Entonces, ni suma ni resta la parte cardiovascular. Pero interesantemente, saxagliptina y alogliptina, estos dos, mostraron un pequeño aumento en la hospitalización por falla cardíaca. Entonces, aproximadamente hubo una diferencia en el riesgo absoluto de alrededor de 0.7% más en la posibilidad de hospitalización por falla cardíaca con esos dos comparado contra placebo. No hay una explicación clara por qué específicamente saxagliptina y alogliptina mostraron ese pequeño aumento en el riesgo. Sin embargo, pareciera que el riesgo es real. A la hora de revisar un poco más quiénes son los que hicieron esa hospitalización, pareciera que son pacientes que de previo tenían falla cardíaca y no habían sido diagnosticados. Entonces, hoy en día las guías de este año, por ejemplo, de falla cardíaca, indican que si un paciente tiene falla cardíaca y diabetes, no debería recibir saxagliptina ni alogliptina y debería preferir alguno de los otros inhibidores de PP4, ¿verdad? Entonces, no está claro el mecanismo y la señal es únicamente con esos dos inhibidores de PP4. ¿Ok? Doctor, disculpe, Saxa, ¿y cuál fue el otro? El que no tenemos en el país. Y alogliptina. Ok. Entonces, en resumen, esta parte de la terapia basada en incretinas. Entonces, nosotros tenemos los inhibidores de PP4. Bueno, este está mal escrito. No debería ser en números romanos, sino que debería ser en números arábicos. Y los análogos de GLP-1. La vía de administración, los inhibidores de PP4 son orales. Los análogos de GLP-1, todos son parenterales y solo hay uno que va a venir oral, que es el semaglutide oral. En cuanto al peso, los inhibidores de PP4 son neutros en peso, los análogos de GLP-1 producen pérdida de peso y la magnitud de la pérdida de peso puede variar según el agente que estemos hablando. Desde el punto de vista de los eventos adversos, los inhibidores de PP4 son muy bien tolerados en general y los análogos de GLP-1 pueden producir náuseas, vómitos, la parte gastrointestinal. Dosificación, los inhibidores de PP4 son entre 1 y 2 veces al día por vía oral. Y los análogos de GLP-1 pueden ser una vez al día, 2 veces al día o una vez a la semana. Entonces son un poco más convenientes.
La experiencia es mucho más extensa en tiempo con los análogos de GLP-1 porque aparecieron antes que los inhibidores de PP4, pero en cuanto a población, es mucho más la población que ha sido expuesta a los inhibidores de PP4 que a los análogos de GLP-1. Entonces es mucho más conveniente y no es tan caro como los análogos de GLP-1. Y en cuanto a cumplimiento, tiende a ser muy bueno porque es oral. Los análogos de GLP-1, sobre todo los viejos o los que eran B y D, el cumplimiento no era tan bueno. Con los semanales es bastante bueno el cumplimiento. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el perfil del paciente que yo voy a preferir un inhibidor de PP4? ¿Qué tipo de pacientes, viendo estas características, es que yo lo voy a preferir? Alguien que haya tenido muchos efectos adversos con los análogos de GLP-1. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, alguien que yo no quiero que tenga efectos adversos y ya le fue mal con los medicamentos. ¿Y quién más? Que no tiene un sobrepeso tan marcado. Ok, que no tenga un sobrepeso tan marcado, está bien. Que tolere vía oral. Que tolere vía oral, ¿verdad? ¿En quién sobre todo quiero evitar yo hipoglicemias? Adultos mayores. Adultos mayores. Adultos mayores, ¿verdad? Entonces vean que es el perfil ideal para adultos mayores. Entonces no voy a tener mayores efectos adversos, no voy a tener hipoglicemias, el paciente no va a tener ortostatismo, no se va a caer, no vamos a inducir sarcopenia, no vamos a producir nada especial, cardiovascular neutro en la mayoría de las cosas, ¿verdad? Entonces pareciera que el adulto mayor es el paciente ideal para un inhibidor de PP4. ¿Ok? ¿Dudas con los inhibidores de PP4? Ajá. Yo tengo una duda con los análogos, perdón, de GLP-1. ¿Esos también funcionan en otros receptores de GLP-1, no solamente con los inhibidores de DPP4? No, el análogo de GLP-1 actúa exclusivamente sobre el receptor de GLP-1. Ah, ok. Okay, hay otros GLPs, ¿verdad? Un GLP-2 y un GLP-3, pero esos tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con fístulas, tienen que ver con otras cosas, pero no tienen que ver con la parte de diabetes. Entonces, entonces son totalmente otros 100 pesos. Okay. Entonces, los inhibidores de PP4 posiblemente hoy en día son el medicamento más prescrito a nivel privado en el país hoy en día. Okay. Entonces, el costo realmente muy similar a una sulfonilurea a nivel privado. ¿Y qué preferirían? ¿Un inhibidor de PP4 o una sulfonilurea? Si de todas formas tienen que pagar por el medicamento. El inhibidor de PP4. ¿Por qué, Daniel? Porque no los efectos adversos se eliminan los que podría producir la sulfonilurea. Okay, Depende, no porque si yo quiero Ajá. perder peso, el análogo de GLP4, de GLP-1, pero es que también son muy caros, me imagino que son más baratos. Exactamente. Entonces, si el costo no es un problema, probablemente el análogo de GLP-1 sea un poquito mejor por la pérdida de peso. Pero si el costo es un problema y vale lo mismo un inhibidor de PP4 con una sulfonilurea, realmente no hay ninguna justificación para que el paciente compre una sulfonilurea. Ahora, si el costo es el mismo. ¿Ok? Entonces, vamos con otro grupo terapéutico de los orales, que son los inhibidores de CGLT2. Es el último grupo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, les mencionaba al principio de la clase, cuando vimos fisiopatología, que los SGLT2 son los cotransportadores del sodio glucosa, que se encargan de la reabsorción renal de glucosa. Entonces, todos nosotros, ustedes saben bien que filtramos glucosa a través del glomérulo, y el 100% de la glucosa filtrada es reabsorbida, dentro de los cuales el 90% se reabsorbe a través del SGLT2, que se expresa en el túbulo proximal, y solo un 10% se expresa a través del SGLT1, que está en el túbulo recto a nivel proximal. Entonces, el mecanismo molecular por el cual actúan estos transportadores es la célula tubular. Entonces, primero vamos a tener la acción de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta sodio-potasio ATPasa es el mismo que todos conocemos, saca sodio hacia el extracelular y mete potasio hacia el intracelular. Entonces, consumiendo ATP. Esto hace que los niveles intracelulares de sodio disminuyan. Y a nivel de la membrana luminal, tenemos este cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, el sodio entra a favor de gradiente de concentración, consigo jala y arrastra glucosa. Entonces, esto permite reabsorber la glucosa, las concentraciones intracelulares de glucosa aumentan y luego esta glucosa sale hacia el torrente sanguíneo a través del transportador GLUT a favor de gradiente de concentración. Entonces, esto al final de cuentas es un transporte activo secundario. Entonces, activo porque requiere ATP, pero secundario porque no es el SGLT el que está consumiendo ATP, sino que es el sodio-potasio ATPasa.
Entonces, a través del gradiente de hidrogenio, a través del gradiente de sodio que me está generando la sodio-potasio ATPasa, es que el sodio entra del túbulo hacia el intracelular arrastrando glucosa y luego la glucosa pasa al torrente sanguíneo. Entonces, el mecanismo de acción de estos medicamentos es muy sencillo. Yo estoy bloqueando este transportador y donde bloqueo este transportador no voy a tener reabsorción de sodio y no voy a tener reabsorción de glucosa. ¿Ok? Entonces, el bloqueo que yo voy a inducir sobre el SGLT2 es prácticamente 100%. Si yo filtro más o menos alrededor de 160 gramos diarios de sodio, entonces eso es el cálculo que el filtrado glomerular es de alrededor de 180 litros al día, ¿verdad? Y estamos asumiendo una glucosa promedio en una persona sin diabetes de 90 miligramos por decilitro, que es lo mismo que 900 miligramos por litro. Entonces estamos filtrando 160 gramos diarios. Y el 90% de la reabsorción tubular depende del SGLT2. SGLT1, entonces SGLT2 tiene la ventaja de que se expresa exclusivamente aquí en el túbulo renal y el SGLT1 se expresa tanto en el túbulo renal como se expresa en el tracto gastrointestinal. Entonces, yo podría bloquear el 1. ¿Qué pasa si bloqueo el SGLT1? ¿Qué va a pasar con el efecto gastrointestinal? Entonces, si yo no reabsorbo glucosa en el tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar? Puede disminuir las postprandiales. ¿Sí? La parte buena es que puede disminuir las postprandiales, sí, eso es cierto. ¿Cuál es el precio a pagar? Habíamos dicho que Creo que podamos- daría diarrea. Diarrea, ¿verdad? El precio a pagar es diarrea. Entonces, el primer medicamento, el primer producto natural, llamémoslo de esa forma, descrito que hacía este efecto, es la floricina. Y la floricina está presente en la corteza del árbol de manzano, ¿verdad? El que produce las manzanas. Y esto desde la medicina antigua oriental se decía que uno de los tratamientos de la diabetes eran hacer test de la corteza del árbol de manzano. ¿Ok? Pero el precio a pagar es diarrea. Entonces, por eso es que yo quiero uno selectivo sobre el 2, sobre el SGLT2. El otro efecto sobre esto es, ¿cuánto voy a tener entonces de glucosuria? ¿Cuánto voy a inducir de glucosuria? ¿90% de 160? O menos, o más. ¿Qué pensaría? Yo creo Batiemos que un poco. más Más. porque Ajá. sí, porque si lo que estamos haciendo es bloqueando el SGLT, creo que no se puede reabsorber la glucosa que sí se puede filtrar. Ok, justamente la idea es que no reabsorbamos la glucosa e inducir glucosuria, ¿verdad? Entonces, donde inducimos glucosuria, entonces donde no hay reabsorción, entonces la glucosa plasmática disminuye. Pero ¿por qué va a ser más del 90%? La filtración final es la reabsorción, la inhibición o la cantidad de glucosuria final que vamos a tener va a ser menor, más bien. Entonces, si yo estoy bloqueando el SGLT2, estoy entregando más hacia el 1. Y resulta que el SGLT1 no está funcionando al 100%. Pero donde recibe una mayor carga de glucosa, el SGLT1 empieza a actuar más. Y entonces, esto compensa de alguna forma lo que no se reabsorbe a través del 2. Y finalmente, la glucosuria que se induce va entre 75 y 100 gramos diarios. ¿Okay? A diferencia del 90% de 160 que hubiera sido alrededor de 145, 150 gramos. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Quedamos claros con ese concepto? Porque Sí, finalmente, porque la glucosuria final es menor. Sí. Doctor, Ok. una pregunta, Ajá. ¿por qué es que se provoca la diarrea? Porque no estamos reabsorbiendo la glucosa en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, y eso va a tener un efecto osmótico, y lo que no va a llevar a producir la diarrea. Ah, ok, perfecto. Okay. Doctor, pero Ajá. si empieza el CGLT1 como sí, a reabsorber más, ¿no se llegaría como a saturar? Sí, por eso es que vamos a tener siempre la glucosuria de alrededor de 75 a 100 gramos, porque es cuando ya se logró llegar a la capacidad máxima. En cambio, si el SGLT1 hubiera podido
reabsorber el 100%, ¿verdad? De lo que se dejó de absorber por el 2, no vamos a tener glucosuria del todo. Ok, ¿Ok? gracias. Entonces vamos a tener natriuresis, vamos a tener glucosuria, ¿y cuántas calorías pierde la persona entonces si no se reabsorbe 75 gramos diarios de glucosa, poniéndolo en el margen inferior? ¿A cuánto equivale perder calorías eso? ¿Cuántas calorías tiene cada gramo de glucosa? A ver, ¿alguien se acuerda? Es 1, doctor. 4. 4 calorías, ¿ok? 4 por calorías por 75 gramos son alrededor de 300 calorías diarias. Entonces, a ver, ¿cuánto hay que hacer de ejercicio para quemar 300 calorías diarias? Como 1 hora de caminata. Una Poco hora de más. caminata, si no es que un poquito más de 1 hora de caminata. Eso es trotar 5 kilómetros en promedio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con el peso del paciente? Sí disminuiría. Pierden peso, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a tener la inhibición del SGLT2, entonces vamos a tener glucosuria, entonces la glucosa plasmática disminuye. Donde la glucosa plasmática disminuye, vamos a revertir de alguna forma un poco la glucotoxicidad también. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de esto en otras partes. Vamos a mejorar un poquito la sensibilidad de la insulina, a la insulina en el hígado por reversión de la glucotoxicidad, ¿verdad? Y vamos a tener menos producción hepática de glucosa, pero todo esto es mediado por la reversión, digamos, de la hiperglicemia. Ok. Vamos a tener 3 de estos. Los 3 los tenemos en el país. Tenemos dapagliflozina, canagliflozina y empagliflozina. DAPA y EMPA son muy parecidos, muy similares. DAPA y EMPA son más parecidos que diferentes. Canagliflozina es ligeramente diferente y canagliflozina tiene un efecto débil sobre el SGLT1, ¿verdad? Entonces, no lo suficiente para producir diarrea, pero sí para que su grado de glucosuria que induce es un poquito más potente que DAPA y EMPA. Entonces, DAPA y EMPA son los que inducen más o menos alrededor de 70-75 gramos diarios de glucosuria y con canagliflozina podemos tener hasta 100 gramos de glucosuria. Entonces, la pérdida de peso de canagliflozina es un poquito mayor que el de DAPA y EMPA. Con DAPA y EMPA la pérdida de peso promedio es de alrededor de 3 kilogramos y canagliflozina es de alrededor de 4 kilogramos. Lo segundo es, estos medicamentos funcionan en insuficiencia renal. ¿Qué pensarían ustedes? Depende del aclaramiento. Ok, si está muy comprometido, funcionaría. Es que no estaría llegando glucosa casi al riñón para excretarlo. Exactamente. Entonces, si no hay filtración de glucosa, ¿qué voy a inhibir? ¿Cierto? Okay, entonces, el primer requisito para que estos medicamentos funcionen desde el punto de vista de diabetes es que haya filtración de glucosa. Si no se filtra glucosa, no hay nada que inhibir, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estos medicamentos en general, desde el punto de vista de reducción de glucosa, a mayor caída de la tasa de filtración glomerular, vamos a tener menos efecto en reducción de glucosa. Entonces, en general, estos medicamentos tienden a ser más efectivos cuando tenemos una tasa de filtración glomerular por arriba de 45 cc por minuto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener reducción de glucosa, reduce la glucotoxicidad, pérdida de peso. Por el efecto natriurético va a reducir presión arterial. En promedio, la presión arterial sistólica se reduce de 3 a 4 milímetros de mercurio y la diastólica alrededor de 2 milímetros de mercurio. El problema que vamos a tener es que induce vulvovaginitis, ¿verdad? O balanitis, entonces infecciones genitales. Y esto es por la presencia de glucosa. Entonces, esa glucosa permite que haya proliferación sobre todo de cáncer. Alrededor del 10% de las mujeres hacen vulvovaginitis y 5% de los hombres hacen balanitis. ¿Cómo podríamos obviar eso? ¿Cómo podríamos evitar que hagan las infecciones? Perdón, estoy viendo la hora, son las 2:54. Ustedes tienen clases a las 3, ¿verdad? Se supone que tenemos laboratorio a las 3, doctor. Bueno, entonces tal vez dejémoslo aquí para que tenga unos 5 minutos de descanso antes del laboratorio y continuamos esta parte. Nos falta igual, como unos 10 minutos de inhibición de SGLT2 que lo continuamos la próxima semana. ¿Les parece? Yo nada más tenía una pregunta. Es que, bueno, según yo, y así fue el semestre pasado y en el programa estaba así, como que las clases magistrales no son obligatorias. Yo me conecté como 2 minutos después de que usted pasó la lista. Igual estuve toda la clase y llegué de verdad como a la 1:05. No sé si este semestre cambió, la verdad lo desconozco, pero
Si cambió, usted podría agregarme. Es que yo, verdad, segundo. no fue Un como segundito, nada más. demasiado. Un segundito para la grabación nada más. A ver.